Apocalipsis capítulo 2. Y esto, más que una predicación, va a ser un estudio. Un estudio que considero yo sumamente importante, y por eso quiero hablarles acerca de lo que vamos a estar estudiando. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer del versículo número 9 hasta el versículo número 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 12. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a ponernos de pie para leer alternadamente estos versículos. Yo leo el 9, usted lee el 10 y así nos alternamos hasta el versículo número 12. Muy bien. Y no lo pierda, porque yo veo que algunos batallaron para encontrar el libro de Apocalipsis. Aunque tienen índice en su Biblia, batallaron para encontrar. Y si usted batalla para encontrar el libro de Apocalipsis, hermano, haga lo que dice la Biblia. Amárrese una piedra de molino en el cuello y pídese el mar. Digo, ¿cómo no encontrar rápidamente el libro de Apocalipsis? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9. Dice la Biblia: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Unidos en el 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí en este lugar para abrir tu palabra, estudiarla. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dirija cada parte de esta enseñanza. Usa a tu siervo, nuestro hermano Pastor Salazar, que nos estará predicando también. Úsalo con poder, y gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de conocer tu palabra, de poder estudiarla, aprender todas aquellas verdades que necesitamos tener presente en nuestra vida. Y te pido, Señor, que todo lo que escuchemos en este día pueda ayudarnos para vivir mejor nuestra vida cristiana, ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Y te pido también, Señor, que esto quede impreso en nuestra mente, en nuestro corazón, y después de semanas, meses y aún años, podamos recordar esto que hemos estudiado en tu palabra. Háblanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero hablarles acerca de cómo enfrentar a Satanás. Cómo enfrentar a Satanás. La razón de por qué quiero que nosotros hablemos de Satanás es porque, como dice aquí la Biblia en este versículo que leímos, en estos versículos, dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, fíjese lo que dice la Biblia, engaña al mundo entero. ¿Y qué experto es Satanás? Dice un dicho, y todos los dichos tienen sabiduría, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Y sí es cierto. Imagínense, tiene 6,000 años trabajando con los hombres, engañando a los hombres. Él sabe cómo hacernos caer. Y el problema es que nosotros ignoramos muchos de los engaños de Satanás. Y al ignorar, qué fácilmente caemos en las trampas de él, qué fácilmente somos destruidos. Entonces necesitamos conocer un poquito acerca de lo que hace Satanás para poder enfrentarlo, porque si no, ¿cómo lo enfrentamos? Si usted no conoce al enemigo, ¿qué es lo que hacen los boxeadores? Aquí el hermano es un experto en el boxeo, ¿verdad? Ya me di cuenta. Unos días tratándolo, ya uno se da cuenta de que es un experto. Yo no sé qué hace el pastor Valderas, ¿verdad? Debería ser entrenador, ya tuvieron unos cuantos campeones mundiales en su establo. Pero los boxeadores estudian al enemigo, ¿verdad? Quieren conocer sus tácticas, sus debilidades, quieren conocer todo lo que el enemigo va a hacer, porque cuando lo conoce es más fácil defenderse y por supuesto que es más fácil atacarlo y derrotarlo. Y de eso se trata, hermanos, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Si no conocemos a Satanás, y Satanás es un personaje real, qué astuto es Satanás al hacernos creer de que no existe. Esa es una de las grandes mentiras que Satanás trata de promover en el mundo entero, de que nosotros creamos que ese es un mito, que esa es una invención de la mente humana, que eso es algo fantasioso, algo que no existe. Y muchos cristianos, precisamente por lo mismo, son presa fácil de Satanás. Hay que conocer a Satanás y vamos a estar hablando. La palabra de Dios habla abundantemente de este archienemigo de Dios y de la raza humana. Y la Biblia dice aquí, como lo leímos, el trabajo de Satanás, uno de sus trabajos es engañar. Y qué astuto es Satanás. Nos presenta tantas cosas como si fueran cristianas, pero en realidad detrás de todo eso viene el engaño, la mentira. Y si nosotros no sabemos exactamente cuáles son las tácticas del enemigo, vamos a caer fácilmente derrotados por él. ¿Cuántos cristianos desgraciadamente han terminado apostatando de su fe? Porque se tragaron las mentiras de Satanás, del diablo. Entonces, vamos a hablar acerca, como ya lo dije, de cómo enfrentar a Satanás. Pero antes de hablar de cómo enfrentar a Satanás, vamos a estudiar en la Biblia acerca de los nombres, de los títulos que se le dan a Satanás en la Biblia, porque de esa manera lo conocemos un poquito, sabemos un poquito acerca de cómo podemos enfrentarlo. Si no lo conocemos, definitivamente no vamos a saber cómo enfrentarlo, y necesitamos saber cuáles son las tácticas del enemigo, y sus nombres nos dicen mucho acerca de su trabajo, de cómo él obra, de cómo él se manifiesta y trata de controlar a los seres humanos. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, como ya lo dije, acerca de los nombres y títulos que se le dan a Satanás. El primer nombre que quiero mencionar que se le da a Satanás es precisamente ese, Satanás. Mire lo que dice ahí en Primero de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Todo este asunto, hermanos, de las sectas falsas, de los grupos religiosos satánicos, todo eso no es más que una herramienta más que Satanás está utilizando, primero para engañar a la gente que es cristiana, confundirla y dejarla totalmente. Yo creo que hay mucha gente que ha sido salva en alguna buena iglesia, pero que ha terminado en grupos religiosos totalmente torcidos, pervertidos, degenerados en este mundo, ¿sí?
Hay mucha gente que, por supuesto, yo creo que tampoco es salva y están allí, y creyendo que tienen religión, ya no necesitan nada más, ¿verdad? Pero eso es una mentira. Eso es una mentira de Satanás. Como ya leímos en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9, Satanás engaña. Engaña. Muy bien, mire lo que dice aquí. Primero de Crónicas capítulo 21, versículo número 1. Pero, ¿quién? Satanás se levantó contra Israel. Y fíjense lo que dice la Biblia, hermano. Ponga atención a lo que enseña la palabra de Dios. Dice, e incitó ¿a quién? Fíjese nada más lo que está diciendo la palabra de Dios. E incitó. ¿Y a quién incitó? A David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Y fíjese lo que dice la Biblia. Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero ya la primera frase dice que Satanás se levantó contra Israel. Se levantó contra Israel. La palabra Satanás quiere decir adversario. La palabra Satanás quiere decir enemigo. La palabra Satanás quiere decir aborrecedor y acusador. Se le llama Satanás. ¿Por qué? Porque es adversario. ¿Qué es un adversario? Un enemigo, un opositor. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Pues destruirlo a uno. El enemigo quiere acabar con uno. Entonces, si usted tiene un enemigo, no me diga que usted está pensando bien de ese enemigo, de ese adversario. Ay, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide, que Dios lo proteja. No. En su mente lo único que hay son malos pensamientos para con un enemigo. Entonces, por eso dice la Biblia aquí que él se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel. Y fíjese a quién usó. A David. A David. Y eso es lo que a mí me impacta, que usó a David. Si hubiéramos dicho, usó a un borracho, a un marihuano, a un perverso, a un violador, a un secuestrador, bueno, pensaremos, pues eso es normal. Pero no. Usó a David. Y repito, David es 1.000.000 de veces, o era 1.000.000 de veces mejor a cualquiera de los que estamos aquí. Usted y yo no le llegamos a los talones a David. Entonces piénselo, hermano. Eso debe de prender los focos rojos para nosotros y decirnos, hey, prepárate. Pero ¿cuántos cristianos toman a juego esto? Y por eso al ratito los vemos que andan arrastrando la cobija y creyendo barbaridad y media. Cosas satánicas, ¿verdad? Cosas tan torcidas como eso que mencionaba el pastor anoche, eso de los mesiánicos. Mire cómo se está poniendo de moda en los países de América Latina. ¿Sí? De moda. No, es que yo soy judío. Porque nosotros tenemos que... No, mire, si un problema tuvo el apóstol Pablo en su ministerio fue con los judaizantes. Estudie la Biblia. Venían detrás de él y le decían a la gente que se convertía a Cristo, bueno, ya, ustedes se aceptaron a Cristo, y sí es cierto que necesitan, que van a ser salvos, pero necesitan guardar los ritos de la ley de Moisés para que se vayan al cielo. Y Pablo le dice por eso a los Gálatas, como leía el hermano anoche, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra es tan descriptiva de lo que hace Satanás. ¿Quién les engañó para que crean en esas tonterías?
Pero hay un montón de cristianos que son engañados. Y repito, hermano, mire a quién usó aquí Satanás. Dice la palabra de Dios que se levantó contra Israel. O sea, Satanás quería destruir al pueblo de Israel. ¿Y a quién usó? Nosotros nos alarmamos. Ay, no puedo creer que el hermano fulano de tal haya hecho eso. Pues es que no conocemos la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuídese, cuídese, cuídese. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de caer en un pecado escandaloso. No estamos exentos. Si Satanás hizo caer a David, no me diga que Satanás no va a estar en contra de usted. Es nuestro adversario, nuestro enemigo. Él quiere frenar la obra de Dios. Pero ¿cuántos cristianos viven ignorantes de esto? Entonces, al diablo se le llama Satanás. ¿Por qué se le llama Satanás? Porque es adversario, es enemigo, es aborrecedor. Eso es lo que significa la palabra Satanás. Es acusador. ¿Y cuántos hermanitos les encanta hacer la de Satanás en la iglesia? Hay hermanitos venenosos, son chismosos, criticones, envidiosos, que les encanta sembrar la discordia entre los hermanos. Hermano, no le haga el favor a Satanás. No le haga de diablo. Digo, pues ya somos cristianos. El cristiano debe de promover la unidad, la armonía de la iglesia. Eso es lo que Pablo le dice a los cristianos ahí en Éfeso. No sembrar la división, la discordia, el desacuerdo. No. Pero ¿cuántos cristianos les encanta, verdad? Ser acusadores, ser aborrecedores, ser enemigos. Eso no debe de ser. Otro título que se le da a Satanás en la Biblia es diablo. ¿Qué quiere decir la palabra diablo? Bueno, antes de que veamos lo que quiere decir la palabra diablo, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20. Dice aquí el versículo número 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces a Satanás aquí se le llama diablo, se le llama diablo. Allí en Apocalipsis capítulo 12, que leíamos también, en el versículo número 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El segundo título que se le da a Satanás en la Biblia, de los más populares, es diablo. ¿Y qué quiere decir la palabra diablo? La palabra diablo quiere decir calumniador. Y una calumnia es algo que no es verdad, pero él lo dice y lo sostiene y lo repite. Ese es un diablo, un calumniador. Y Satanás es experto en hacer eso. Por eso dice la Biblia aquí que engaña al mundo entero. Y mire cómo es calumniador Satanás. No nada más engaña a la gente inconversa. ¿Y saben cuál es una herramienta que utiliza Satanás? Una calumnia que él utiliza constantemente. Viene y acusa a Dios delante de nosotros. Mira qué malo es Dios. Mira cómo no te quiere Dios. Mira, tú asistes a la iglesia, tú lees la Biblia,
tú oras, tú tratas de obedecer y mira cómo te salen tus hijos, ¿verdad? Y mira qué malo es Dios. Es un calumniador, es un mentiroso, es diablo. Eso es lo que quiere decir la palabra diablo, calumniador. Y qué lástima, insisto, que los cristianos le creen a Satanás en su mente. Esos dardos de fuego que dice la Biblia y en Efesios capítulo 6 son esos pensamientos exactamente que de repente ¡pum!, brotan y uno dice, ay, no sé por qué. Satanás es el que trata de sembrar. Lo hizo con Asaf. Ahí en el Salmo número 73, yo no sé si lo has leído, pero en el Salmo número 73 dice la Biblia que Asaf se amargó en contra de Dios. Y toda la amargura es en contra de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que Asaf se puso a mirar a la gente inconversa y vio que a la gente inconversa le iba mejor que a él. Prosperaba, sus negocios marchaban bien y él dijo, en vano estoy aquí en el templo sirviendo a Dios. ¿Para qué? Mira ese inconverso, le va mejor. ¿De dónde brotan esos pensamientos? No es de la palabra de Dios. Es de Satanás. Es del diablo. E insisto, ¿cómo le creemos a Satanás más que a Dios? Mire, si Eva no le hubiera creído a Satanás, ahí mismo hubiera rechazado y hubiera terminado la conversación con ella, con él. Pero lo escuchó y empezó a asimilar las mentiras que Satanás le estaba diciendo de Dios. Dios no quiere que tú disfrutes, Dios no quiere que tú seas como Él. Dios es malo. ¿No es lo mismo que le dice a los jóvenes? A las señoritas. No. Dios no quiere que tú disfrutes, por eso te ponen tantas reglas. Tú debes de disfrutar tu vida, tú estás joven, tú gozas la vida, tú disfrútala. Y aquí entre paréntesis, si de veras quieres gozar la vida, joven señorita que estás aquí escuchándome, hazle caso al Señor. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niño. Mis padres eran cristianos cuando yo nací. Yo jamás he probado una copa, una cerveza, un cigarro, jamás. Y no porque yo sea muy bueno, porque tenía un papá muy estricto. Y sabes, ahora que ya soy un poquito mayor, no soy viejo, claro, viajo a los cerros y todavía por la iglesia, me doy cuenta de que yo sí disfruté mi juventud. Cuando jóvenes, no, yo quiero gozar la vida, y andan de borrachos por ahí, tirándose en la calle, quedándose, haciendo barbaridad y media. Yo he visto a jóvenes, yo no sé si a usted le ha tocado, Pastor Salazar, morir de sida. Y qué muerte tan horrible. Los he visto. ¿Y por qué terminaron sidosos? No porque estaban en la iglesia, no porque estaban obedeciendo al Señor, no, porque andaban algunos de ellos de perversos. Entonces, si vamos a disfrutar la vida en verdad, pero ¿qué astuto es Satanás? No, Dios quiere amargarte la existencia, por eso quiere que estés en la iglesia, ahí encerrado, y que le hagas caso a tu papá y a tu mamá, y que no andes con Dios. Quiere amargarte la existencia. Es un calumniador, es el diablo, es mentiroso. Qué astuto es Satanás, qué astuto. Por eso se le llama diablo. Y miren, no solamente viene y acusa a Dios delante de nosotros, pero va delante de Dios y nos acusa. Ahí está la historia de Job. ¿Se ha leído el libro de Job? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? No fue delante de Dios y le dijo, Job es un convenenciero, un interesado, quítale todo lo que tiene, quítale ese cerco de protección que has puesto alrededor de él,
Y qué tremenda lección es esa, hermanos. Mire, si Dios nos protege, podemos estar seguros, tranquilos. Y el único que nos puede proteger es Dios. Hay gente que anda por ahí supersticiosa, ¿verdad? Que le hagan amarres y desamarres, y que le den una limpiadita, y que le pasen el huevo, y que le pongan ahí el amuleto, y se cuelgan quién sabe cuántos fetiches para supuestamente protegerlos del enemigo. No necesitamos más que lo que la palabra de Dios dice. Y lo que Dios dice es que el Señor puede levantar un cerco, una banda de protección alrededor de nosotros, y entonces no va a haber ningún problema. Estamos tranquilos, seguros. Pero mire cómo fue delante de Dios y acusó a Job. Y Dios le dijo: no, yo conozco a Job, yo conozco a mi siervo. Tú no lo conoces y tu trabajo es mentir, pero está bien, te voy a permitir que toques todo lo que él tiene, respeta su vida. Y vino con esa furia. Así es Satanás. Es calumniador. Y otra vez, ¿cuántos hermanitos en la iglesia les encanta calumniar, mentir, ¿verdad? Engañar, levantar falsos. Hermano, no haga el trabajo de Satanás. No lo haga. Guarde silencio. No, que lo escuche, pero ¿en qué le beneficia o en qué le perjudica? No diga nada. Simplemente déjelo al Señor. Ahí en el libro de Proverbios capítulo 6 dice la Biblia que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y una de esas cosas que aborrece y que repite varias veces ahí es aquel que siembra discordias entre los hermanos, ¿verdad? ¿Y cuántas iglesias terminan dañadas precisamente por gente que es utilizada por el diablo? Satanás no puede poseerlo, porque eso nos enseña la Biblia. Él busca cuerpos donde pueda meterse a vivir. Lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos permite, porque se nos va rápidamente el tiempo aquí. Pero no lo puede hacer en el cristiano. En el cristiano no se puede meter. La Biblia dice que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Satanás no se puede meter, pero sí que puede sembrar malos pensamientos en nuestra cabeza. Satanás quiere sembrar esos malos pensamientos. ¿Para qué? Para desanimarnos, para hacernos inútiles en la obra de Dios, para hacernos fracasar en la obra del Señor. Entonces, Satanás de cualquier manera está tratando de hacer su trabajo. Por eso, como dije, tenemos que saber cómo enfrentarlo, porque de otra manera vamos a ser destruidos totalmente. Y si Satanás pudo destruir a gente mucho mejor que nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿cómo no le va a destruir a usted? ¿Cómo no nos va a destruir a nosotros? Por eso dice la Biblia que debemos de andar con mucho temor y temblor, cuidándonos, no descuidando lo que la palabra de Dios enseña. Porque miren, hermanos, vemos esos grupos heréticos, como ya dije, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones. Sabrá Dios cuánta barbaridad hay hoy en día. Hasta es difícil mantenerse en orden. Todas las sectas y grupos religiosos pseudo-cristianos que hay en el mundo, ni sabemos cuántos existen. Pero si nosotros sabemos lo que la Biblia enseña acerca de cómo debemos de conducirnos, entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? Al diablo se le llama Satanás, se le llama diablo en la Biblia. Al diablo se le llama Beelzebú. Beelzebú es otro nombre. Miren lo que dice ahí en Marcos capítulo número 3, versículo número 22. Marcos capítulo 3, versículo 22. Dice aquí la Biblia, Marcos 3, 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Se le llama
Beelzebú. Y aquí mismo nos dice la Biblia por qué se le llama Beelzebú. Dice, el príncipe de los demonios. Él es el jefe de los demonios. Satanás no es omnipresente. O sea, él no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Él nada más puede estar en un solo lugar. Pero tiene miles y millones de demonios a su servicio. Y precisamente porque él tiene miles y millones de demonios a su servicio, alrededor de la vida de cada uno de nosotros hay demonios. No los vemos porque dice la Biblia que son seres espirituales, no se ven, pero eso no significa que no existen. Y esos demonios están tomando nota de qué es lo que le gusta a usted, qué es lo que le atrae a usted. Satanás no puede leer sus pensamientos, eso solamente Dios lo puede hacer. Pero Satanás sí escucha lo que usted dice, sí ve lo que usted hace. Y esos demonios están tomando nota, ¿sí? ¿Para qué? Para planear la forma en la cual le va a hacer caer. ¿Por qué cree que le puso a David precisamente una mujer que se estuviera bañando cuando él salía a pasearse? No dice la Biblia que eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué le puso a Salomón tantas mujeres y lo destruyó? ¿Por qué hizo con Sansón lo que hizo? Satanás no puede saber lo que pensamos, pero Satanás sí ve lo que nosotros vemos. Él escucha lo que nosotros decimos. Él se da cuenta de los lugares que frecuentamos. ¿Sí? Y por eso es que cuando Él planea un ataque en contra de nosotros, caemos. Es el príncipe de los demonios. Pero ¿cuántos cristianos creen? Yo soy cristiano, yo soy templo del Espíritu Santo, el diablo me hace los mandados. Así dicen algunos hermanitos, ¿verdad? Precisamente por eso es que caen. Caen en una forma escandalosa. No podemos nosotros minimizar el trabajo de Satanás, no. Debemos de conocer sus artimañas, su trabajo, su forma de desempeñarse en este planeta, porque si no, vamos a terminar como todos esos herejes que hay hoy en día, apóstatas. Y la Biblia dice que ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, la palabra de Dios habla de la apostasía. ¿Y qué es un apóstata? Uno que dijo creer algo y después lo niega rotundamente. Y dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos sería la apostasía. Y lo estamos viendo. Gente que creía en la palabra de Dios, que predicaba la palabra de Dios, que asistía, que decía, de repente terminan hablando. A mí me ha tocado escuchar a gente en mi misma iglesia, un diácono de nuestra iglesia que dice, diácono, 16 años asistiendo a la iglesia. ¿Puede imaginarse? De repente su esposa vino y me dijo, la hermana siguió asistiendo a la iglesia. Aquel hombre se enojó, yo no sé por qué, nunca supe por qué, se fue de la iglesia, muy molesto. La hermana seguía viniendo a la iglesia, ella era la encargada del departamento de cunas, hasta que un día me dijo, pastor, ya no puedo seguir ayudando en cunas. Yo le dije, ¿por qué, hermana? Y ella estaba llorando, a ella le gustaba su trabajo, muy responsable la hermana, muy cumplida. Yo no sé cuántos años me ayudó ahí en el departamento de cunas, pero añísimos, unos 15 años yo creo por lo menos. Me dijo, es que mi esposo ya no quiere que yo venga los domingos en la noche ni los jueves en la noche. ¿Por qué?
le dio una serie de pretextos ahí que la verdad es que no justificaban. Y ella me siguió contando. Le dijo: fulano de tal, tú no estás poniéndote en contra mía o en contra del pastor, tú te estás poniendo en contra de Dios. Y la hermana me contó esto, su misma esposa. Dice que le dijo: Dios, ¿cuál Dios? Dios no existe, mujer. Un hombre que asistió a la iglesia, un hombre que dijo que creer en la Biblia, un hombre que llegó a ser diácono, fue diácono porque fue un hombre fiel. ¿Cuántas veces salía a ganar almas con él? Montones de veces. Fue capitán de una ruta de autobús en nuestra iglesia. Entonces no estamos diciendo que era una persona que no conoció de la palabra de Dios. Mi hermana le dijo: tú vas a tener problemas. Él le dijo: no, yo no tengo ningunos problemas. Dios no existe, es una mentira. La religión, la iglesia, nada más es para exponer, para explotar a la gente. No creas en esas mentiras, mujer. Y la hermana estaba llorando precisamente por eso. La Biblia dice que ese es el trabajo de Satanás. Ahora, yo quiero pensar que ese hombre nunca fue salvo, porque en realidad estaba blasfemando, diciendo tantas cosas allí. Pero ese es precisamente el trabajo de Satanás. Estamos hablando de que se le llama Satanás, se le llama diablo, se le llama Beelzebú. ¿Por qué se le llama así? Porque describe una faceta del trabajo de él, y tenemos que conocer la palabra de Dios para saber exactamente cómo enfrentarlo, porque si no, vamos a ser destruidos. Yo leí una historia. Dicen que cuando recién empezaron a funcionar los bancos, especialmente aquí en los Estados Unidos, para detectar los billetes falsos, les empezaban a decir a las cajeras, a las personas que trabajan ahí en los bancos, en las cajas, ¿verdad? O a los cajeros, todas las falsificaciones que había. Pero pronto se dieron cuenta de que era prácticamente imposible descubrir todos los billetes falsos para que los conocieran y se dieran cuenta e identificaran. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de que mejor deberían de enseñarle cómo eran los billetes verdaderos, cómo se sentían al tacto a los cajeros, ¿verdad? Y entonces, cuando un cajero que estaba acostumbrado a tocar los billetes reales, verdaderos, descubrían uno falso, o sea, sentían uno falso, inmediatamente lo sacaban. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Conocer la verdad. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera descubramos fácilmente todas las mentiras de Satanás. Porque si no conocemos la palabra de Dios, Satanás nos va a destruir fácilmente con sus mentiras, con sus trampas. Y eso es lo que está haciendo, como digo, por montones de lugares, especialmente aquí en los Estados Unidos. Miren cuántos grupos religiosos pseudocristianos falsos, satánicos, diabólicos han salido. Esos grupos heréticos de la risa santa, vómito santo. ¿Qué de santo puede tener el vómito? Y todo empieza a salir a través de perversiones que van haciendo de la palabra de Dios, ¿verdad? De una parte de la Biblia la degeneran, la corrompen, no les importa lo que la palabra de Dios enseña en general. Nada más de una frase, de una palabra, hacen toda una doctrina, y eso no es justo, eso no es correcto, de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios nos dice, porque hay reglas de interpretación que la misma palabra de Dios
Dios pone y que tenemos que conocer nosotros para saber si algo es correcto bíblicamente o no es correcto. Y por ejemplo, ellos sacan esa degeneración del vómito, de la borrachera santa, inclusive de ese versículo de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces dice, así como la Biblia dice que debemos de emborracharnos, no con vino, sino con el Espíritu Santo. Entonces, lógicamente que si estás borracho, lleno del Espíritu Santo, pues vas a vomitar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero mire cómo es astuto Satanás, y ahí van degenerando una enseñanza bíblica correcta en verdaderas aberraciones, blasfemias, insultos, no solamente en contra de la palabra de Dios, pero en contra de la razón de los cristianos. Pero precisamente por nuestra ignorancia, como también se mencionaba anoche, de la palabra de Dios y de las artimañas de Satanás, somos destruidos fácilmente. Otro nombre que se le da a Satanás es Belial. No solamente se le llama Satanás, se le llama diablo, se le llama Beelzebú, se le llama Belial. Mira ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 13 y versículo número 13. Deuteronomio 13:13. Dice aquí la Biblia, Deuteronomio 13:13. Que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Aquí lo que está hablando la palabra de Dios es acerca del trabajo que hace ese personaje llamado Belial. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo número 15, la Biblia nos da el nombre de este personaje llamado Belial, que en realidad es uno de los nombres que se le da a Satanás. Dice aquí 2 de Corintios 6:15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí aparece la palabra Belial. Literalmente la palabra Belial quiere decir inservible, inútil. Porque allí en Deuteronomio, cuando está hablando la palabra de Dios acerca de que alguien levantara allí en el pueblo de Israel la voz y fueran en pos de un X ídolo, dice que eso es inútil, que es algo que no existe. Y en el libro de los Salmos pregunta el salmista, ¿verdad?, que los demonios, los ídolos de la gente inconversa, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Y dice, semejantes son a ellos los que confían en ellos precisamente. ¡Qué terrible! Pero ¿cómo es que la gente puede creer en un ídolo que él mismo hace? Un pedazo de madera, un pedazo de papel, un pedazo de trapo. ¿Quién es el que instiga todo esto? Pues Satanás. Por eso se le llama Belial. Es otro nombre. Hay montones de nombres en la Biblia que se le dan a Satanás, pero no podemos estudiarlos todos porque definitivamente se nos va a ir el tiempo en eso. Yo le animo, hermano, a que usted conozca, estudie en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios habla y dice acerca de Satanás. Porque repito, cada nombre que se le da a Satanás nos muestra una faceta diferente, una forma diferente en la cual Satanás quiere engañarnos. ¿Para qué quiere engañarnos? Para alejarnos del Señor. Satanás no nos puede quitar la salvación. Usted es salvo y es salvo. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido como un sello a su vida. Y en Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios: un sello no se puede quitar. Se puede modificar, se puede cambiar, pero no se puede borrar, no se puede quitar. Una vez que ya se imprimió ese sello,
ya quedó por toda la eternidad. Y eso es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso yo no creo que un cristiano, miren qué contradicción en la mayoría de las iglesias carismáticas y pentecostales, ¿verdad?, que enseñan que van a echar fuera demonios y le están echando fuera demonios a los mismos cristianos. Si le tienen que echar fuera un demonio a un cristiano, entonces ese cristiano no es salvo. Obviamente no tiene a Cristo. ¿Cómo? Si yo le tengo que sacar un demonio al hermano Oscar, pues este no es salvo. Ahora, insisto, no que Satanás no pueda utilizarlo a él y sembrarle pensamientos negativos a él. Claro que lo puede hacer. Que tenemos todos los cristianos, hermano. No me diga que usted no batalla con eso. Todos batallamos. Satanás promueve en usted la pereza, el robo, la mentira, el chisme, la crítica, la lascivia, la concupiscencia, los malos deseos, en fin, todo eso es Satanás. ¿Para qué? Para hacernos inútiles. Para hacernos inútiles. No nos va a quitar la salvación, pero sí nos puede hacer inútiles para no servir en la obra de Dios. Porque el trabajo del cristiano en este planeta, hermanos, es ser un medio a través del cual el evangelio llegue a toda la gente. Usted es ese puente, pero si Satanás tumba ese puente, ¿cuánta gente se irá al infierno? Porque usted ya no hizo lo que Dios tenía planeado para hacer. Y el diablo no le importa qué pecado utilice, pero lo va a hacer para destruirle. ¿Sí? Y no nada más destruirle a usted, va a destruir generaciones enteras, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, en fin. Yo no sé cuántos cristianos han sido destruidos por Satanás precisamente por no entender esto. ¿Cómo debemos de enfrentar a Satanás entonces? Es un enemigo real, un enemigo fuerte, poderoso, no todopoderoso, pero sí es fuerte y sí es real. ¿Cómo enfrentarlo? Primero, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Ya que tenemos este enemigo tan astuto, y qué astuto es que, fíjese, utilizar la misma religión, el mismo cristianismo, y así ha sido desde el principio. El Imperio Romano persiguió a los cristianos. Usted ha leído un poquito de la historia, se dará cuenta de que primero empezaron los judíos. La Biblia nos dice, los judíos fueron los principales perseguidores de los primeros cristianos. Pero luego la cosa cambió. Ya los judíos no eran los que promovían tanto la persecución de los cristianos. Empezó el Imperio Romano. Ese emperador llamado Nerón quemó la ciudad de Roma, y eso está registrado en la historia, y le echó la culpa a los cristianos. Imagínense cómo se puso toda la gente en contra de los cristianos. Enojados, los empezaron a perseguir, todo el mundo lo rechazó. Pero en el año 300 y tantos de nuestra era, Satanás se dio cuenta de que lejos de acabar con el cristianismo, estaba creciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo, vamos a mezclar paganismo con cristianismo. Y fue cuando ese emperador romano llamado Constantino dijo que se convirtió al cristianismo. Iba a enfrentar una batalla, y dice la historia que él vio un signo que era una cruz, y que algo le dijo en su mente, en su corazón, con este signo vencerás. Y él tomó ese estandarte y fue a pelear esa batalla y ganó. Y entonces, por orden de él, todo el Imperio Romano se hizo cristiano. No aceptaron a Cristo, nada más fue la orden del emperador. Y entonces los templos paganos que tenían, dedicados a Zeus, a Neptuno, a Júpiter, ahora entonces los cambiaron en templos cristianos. ¡Qué mezcla!
Ese fue el peor daño que pudo experimentar el cristianismo. Porque la gente no aceptó a Cristo, nadie le testificó, nadie le explicó la Biblia a la gente como debe de ser. No, nada más porque el rey dijo, el emperador dijo, y ahora el imperio es cristiano. Mire qué mezcla. Y de ahí surgió el catolicismo. Y por eso es que tenemos lo que tenemos hoy en día. Un cristianismo más pervertido, más degenerado, más diabólico. Yo no sé si usted ha leído, pero yo le animo a que lea un poquito. Ha habido épocas en la historia del catolicismo donde ha habido mujeres papas. ¿Qué cosas? ¿Qué aberración? Para la misma Iglesia Católica, y la misma Iglesia Católica lo reconoce. Pero es que eso no es cristianismo. No es cristianismo, eso es paganismo, eso es perversión. Pero mire qué astuto ha sido Satanás. Qué astuto ha sido Satanás. Y cuánta gente no se convierte a Cristo porque la imagen que tiene del cristianismo es catolicismo. Y pues sí, está tan degenerado el cristianismo ahí que desgraciadamente eso, por supuesto, no le hizo ningún bien al cristianismo. Y Satanás lo sabe. Esa es la razón, hermano, de por qué Satanás quiere hacerle caer a usted en el pecado. Porque de esa manera usted pierde su autoridad. Mire, un pastor cae en el pecado. ¿Qué autoridad tiene para pararse detrás del púlpito? ¿Qué autoridad? Ya no tiene ninguna autoridad. Y por supuesto, yo sé que hay tantos pastores que han caído en pecado, que siguen predicando, pero por eso es que ya no condenan el pecado, por eso es que ya no lo pueden señalar. ¿Por qué? Porque perdieron su autoridad. Y siguen predicando, pero ahora un cristianismo más aguado, más flojo, y va decayendo y decayendo y decayendo y decayendo. Y esos son los peores enemigos de la obra de Dios. Por eso Satanás, hermanos, está en guerra contra el cristiano. Y hermano, le estoy diciendo todo esto para que usted entienda. Debo de prepararme. Yo debo de buscar la ayuda del Señor, porque yo no debo de darle, dice la Biblia, ni de lugar al diablo. Ni siquiera le debemos de permitir una rendijita ahí por donde se pueda meter, porque se mete y nos destruye. Y es una batalla. La Biblia habla de que la vida cristiana es una guerra, una batalla, una lucha constante. No podemos nosotros bajar la guardia y decir, no, yo ya no voy a pelear. Tenemos que seguir. No es que querramos, es que tenemos que hacerlo. Y el Señor nos ha dejado las herramientas. Mire lo primero que dice aquí la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Si queremos enfrentar a Satanás, hermano, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos a Cristo. No podemos enfrentar a Satanás si no tenemos a Cristo. ¿Sí? Es absurdo. A mí me ha tocado tratar con gente endemoniada. No porque yo lo anduviera buscando. Gente poseída por Satanás o por alguno de sus demonios. Por lo menos puedo recordar 3 casos a través de todos estos años que tengo de ser pastor. 3 casos específicamente donde traté con una persona endemoniada. Y créanme, no es que yo lo quisiera. De repente ahí me llegaron con esa persona, y cuando estuve hablando con esa persona descubrí que estaba poseída por Satanás, ¿sí? O por alguno de sus demonios. Y qué difícil, qué difícil. Dice la Biblia en el libro de Hechos que había unos exorcistas ambulantes, ¿verdad? Hijos de un tal Esceva.
y que llegaron a reprender a un endemoniado y le dijeron: te conjuro por el Cristo que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que cayeron encima de ellos y corrieron, dejándolos desnudos. No es un juego. Hay gente que cree que es un juego y que cualquiera ahí. No. La verdad es que yo, con las experiencias que he tenido, no quisiera. Ahora, por supuesto, es mi trabajo, y si tengo que enfrentar a alguna persona endemoniada, pues lo hago, y lo hago con la ayuda del Señor. Pero dice la Biblia aquí que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe, hermano, que si usted no depende del Señor completamente, definitivamente Satanás lo tiene en sus garras? Por eso es que el cristiano empieza a relajarse en cuanto a leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia. ¿Para qué vas? No exageres, hombre. Mira cuántos viven así y no te pasa nada. No podemos. Tenemos que estar conectados con el Señor todo el tiempo. Así como una lámpara, para poder prender, necesita estar conectado todo el tiempo a la energía eléctrica. Así nosotros. Pero cuando cristianos permiten que algo interfiera en su relación con el Señor, y se van apartando, se van relajando. Y un día: ay, ¿por qué será que yo ya no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué será que de repente tengo tantos malos pensamientos? Ay, ¿por qué será que de repente Satanás me ataca? Ay, En algún momento de su vida usted se empezó a alejar del Señor. Segundo, mire lo que dice en Efesios capítulo 6. Y hay tanto, hermano, tanto que podemos estudiar acerca de esto. Pero no podemos, porque ya dijo el pastor que está la comida ahí lista y se va a enfriar. Y no queremos que se enfríe. Y todavía tenemos otra predicación. Esperamos que el pastor Salazar tenga misericordia de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué interesante que Pablo habla de que la fortaleza tiene que venir del Señor. Y tiene que venir de Él. El Señor es el único que ha vencido a Satanás. Los seres humanos no podemos vencer, necesitamos al Señor. Pero luego dice, versículo número 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y cada parte del cuerpo del cristiano tiene que estar cubierta con alguna de las partes de la armadura del cristiano. Y ahí viene toda la armadura de Dios. ¿Y cuántos cristianos salen a la guerra desvestidos? Salen a la guerra con short, salen a la guerra con tenis o con chanclas, ¿verdad? O con una cachuchita de esas de cocinero. Por favor, mire, Satanás le da una buena zarandeada, un par de cachetadas, un par de patadas, y ya lo dejó tumbado. Ay, pastor, es que yo no sé por qué. Yo sí sé por qué. Porque usted no se vistió, no se puso toda la armadura del Señor. Hermano, esto no es una sugerencia. Si estamos en una guerra, todos los días tenemos que vestirnos, y estudie usted cada parte de la armadura para que se dé cuenta cómo es que se debe de vestir, porque todos los días salimos a la batalla, a la guerra, y no sabemos cuándo es que Satanás nos va a tumbar. Mire cómo es el enemigo. ¿Por qué tumbaron las Torres Gemelas aquí en el 2011? Digo, en el 2001. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Se relajaron, pensaron: nadie nos va a dañar. Y de repente, cuando se estrelló ese avión, el primer avión, no lo podía creer la gente. ¿Cómo? Y cuando se estrelló el segundo avión, pues parece que sí nos están atacando. Ahora sí. Ya, el daño estaba hecho. Es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros, hermanos.
¿Se dice usted con toda la armadura de Dios? ¿Cómo necesitamos eso? Todos los días. No podemos salir a la batalla si no estamos vestidos con la armadura de Dios. Otra parte del cuidado que nosotros debemos de tener. Mire ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo número 27. Efesios 4, 27. Dice aquí la Biblia: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Como dije, no podemos darle una abertura a Satanás, ni siquiera mínima, porque por ahí se mete y nos va a destruir. Nos va a destruir. Usted empieza a ver cosas incorrectas, usted empieza a escuchar cosas incorrectas, usted empieza a hacer cosas incorrectas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y ya Satanás lo tiene. Mire, yo he visto, hermanos, cómo batallan con la pornografía. ¿Y cómo empezó la pornografía en su vida? Leyendo una revistita que por ahí se encontraron. Y Satanás rápidamente se dio cuenta: a este le gusta eso. Bueno, vamos a darle. Y al ratito se hicieron esclavos de la pornografía. Yo he encontrado hermanos que asisten a nuestra iglesia y que tienen alterones, no nada más de revistas pornográficas, películas, cosas obscenas, sucias. Qué astuto es Satanás. Dice la Biblia: no le deis lugar al diablo. El cigarro, el alcohol, la marihuana, la droga. ¿Cómo se hace uno adicto a eso? No es de la noche a la mañana que de repente, ay, quiero ser borracho y voy a ser borracho. No, ni deis lugar al diablo. Hay que cerrarle todas las puertas. Hermanos, por eso necesitamos la palabra de Dios y creerle al Señor. Este bendito libro no es un manual de iglesia, es un manual de guerra en contra de los ataques de Satanás. Y si no le hacemos caso al Señor, Satanás nos tiene en sus garras. ¿Qué fue lo que hizo el Señor ayer en Mateo capítulo 4 cuando enfrentó a Satanás? Simple y sencillamente le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Satanás, eso que tú me estás diciendo no armoniza con lo que está escrito. Déjame citarte lo que está escrito. Pero ve, por eso es que muchos cristianos son ignorantes de la palabra de Dios. Y viene la mentira y usted no descubre la mentira y hasta que se la tragó. Me acuerdo lo que decía el hermano Hernán Cortés cuando querían matar los perros de esos callejeros allá en Puerto Rico. Dice que allí en Puerto Rico, cuando había perros callejeros, la gente se fastidiaba de esos perros y quería matarlos, pero no hallaban cómo. Entonces de repente a alguien se le ocurrió: pues vamos a tirarle un bistecito, pero dentro del bistec vamos a ponerle cianuro, veneno. Se lo tiramos al perro y el perro se traga el bistec y no descubre que dentro está el veneno. Y ya cuando descubre, es demasiado tarde. Ya colgó los tenis. Y es exactamente lo mismo que hace Satanás. Nos da aparentemente cosas buenas. Hay hermanos que, por ejemplo, dicen: ¿qué de malo tiene que yo trabaje? No, no tiene nada de malo que usted trabaje. Pero si tiene que trabajar el día domingo, ¿qué cree? Que ese es un trabajo de Dios. Ahora sí estamos tocando callos, ¿verdad? ¿Es de Dios o no es de Dios? Dios no le va a dar un trabajo que vaya en contra de lo que Él dice en su palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el argumento que damos, hermano? Es que tengo que trabajar. Pues sí, trabaje, pero en algo correcto.
las perversiones. ¿Sí? Hacemos las cosas no totalmente en contra de la palabra de Dios, pero nada más un poquito. Y luego un poquito más. Y luego un poquito más. ¿De dónde salieron los sabáticos? ¿De dónde? Utilizando la Biblia. Los mesiánicos, los carismáticos, los pentemorrales, ¿de dónde salieron? Digo porque no son pentecostales algunos, nada más llegan a morrales. De torcer la palabra de Dios. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso se lo dijo a Pedro antes de que Pedro sufriera una zarandeada por Satanás. Y hermano, no podemos nosotros bajar la guardia. Tenemos un enemigo poderoso, se llama Satanás, y él quiere destruirnos. Hay mucho más que decir, pero lo que ya no hay es tiempo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Perdónanos en esta mañana porque en verdad hemos sido tan descuidados, hemos sido tan negligentes, tan perezosos en conocer de tu palabra. Sigue bendiciendo, Señor, el resto de las actividades de este día. Y Señor, que algo que se diga en verdad pueda ser de ánimo, de fortaleza, de ayuda para la vida de mis hermanos cristianos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.